Nuestro planeta aún guarda lugares que parecen sacados de otro mundo. En distintos rincones de la Tierra existen paisajes donde la naturaleza rompe nuestras expectativas. Lagos que aparecen en medio del desierto, templos antiguos que parecen suspendidos entre montañas y caminos construidos en acantilados que desafían la imaginación. Algunos de estos lugares fueron moldeados durante miles o millones de años, mientras otros reflejan la profunda relación entre las culturas humanas y su entorno. En este documental en 4K, exploraremos algunos de los paisajes más sorprendentes del planeta. Eternal Flame Falls, Estados Unidos. Entre los bosques densos del estado de Nueva York existe una cascada que guarda uno de los fenómenos naturales más curiosos de América del Norte. Eternal Flame Falls se encuentra dentro del Chestnut Ridge Park, un paisaje formado por senderos forestales, arroyos tranquilos y pequeñas cascadas que descienden entre rocas cubiertas de musgo. A primera vista, esta cascada parece similar a muchas otras del bosque. Sin embargo, detrás de la cortina de agua ocurre algo inesperado. Dentro de una pequeña grieta de la roca aparece una llama natural que puede mantenerse encendida gracias a filtraciones de gas que emergen desde el subsuelo. La escena resulta sorprendente incluso para quienes visitan el lugar por primera vez. El agua cae continuamente formando un velo transparente mientras, detrás de ella, una pequeña llama dorada parpadea suavemente. Este contraste entre el agua y el fuego crea una imagen que parece desafiar la lógica del paisaje. En este documental en 4K, la cascada desciende lentamente entre rocas húmedas, mientras el fuego permanece vivo dentro de la cavidad natural. El sonido constante del agua, el movimiento del bosque y el brillo de la llama crean una escena casi hipnótica. Eternal Flame Falls demuestra cómo los procesos geológicos pueden producir fenómenos extraordinarios, incluso en lugares tranquilos y aparentemente simples. Spotted Lake, Canadá. A simple vista, Spotted Lake parece un lago tranquilo situado en el valle de Okanagan, en la Columbia Británica canadiense. Rodeado por colinas secas y paisajes abiertos, el lago no parece muy diferente de otros cuerpos de agua de la región. Sin embargo, cuando llega el verano y el nivel del agua comienza a disminuir, el paisaje revela un fenómeno natural realmente extraordinario. A medida que el agua se evapora lentamente bajo el calor del sol, los minerales disueltos comienzan a concentrarse formando cientos de círculos naturales sobre la superficie del lago. Cada uno de estos círculos contiene diferentes minerales como magnesio, calcio o sulfatos. Estas variaciones producen una sorprendente gama de colores que puede incluir tonos amarillos, verdes, azulados e incluso blancos. El resultado es un mosaico natural que parece cuidadosamente diseñado por un artista invisible. En este documental en 4K, la superficie del lago se transforma en un paisaje lleno de patrones geométricos que contrastan con la tierra seca que lo rodea. Durante generaciones, las comunidades indígenas de la región han considerado este lugar como un sitio especial dentro de su territorio. Hoy, Spotted Lake continúa fascinando a científicos, fotógrafos y viajeros que buscan comprender cómo la naturaleza puede crear formas tan extraordinarias. Abuna Yema Tagu, Etiopía.
Sobre una enorme formación rocosa en las montañas de Tigray aparece una iglesia que parece desafiar cualquier expectativa sobre arquitectura religiosa. Abuna Yemat Agu fue construida hace más de 1000 años en lo alto de un acantilado casi vertical. Desde la distancia, la pequeña iglesia parece formar parte natural de la roca, como si hubiera sido tallada directamente en la montaña. Su ubicación no fue elegida al azar. Durante siglos, los monjes que habitaban la región buscaban lugares aislados donde pudieran dedicarse a la contemplación espiritual, lejos de las rutas más transitadas. Llegar hasta la iglesia implica ascender por senderos estrechos que atraviesan paredes de roca utilizadas durante generaciones por los habitantes locales. El camino requiere atención y paciencia, pero el esfuerzo se recompensa al alcanzar la cima. Desde allí, el paisaje revela una vista impresionante de las montañas de Tigray que se extienden hasta el horizonte. En este documental en 4K, el interior de la iglesia muestra pinturas antiguas que han sobrevivido durante siglos. Las paredes están cubiertas por escenas religiosas llenas de color que reflejan la profunda tradición espiritual de la región. Abuna Yemat Agu combina historia, fe y paisaje en uno de los lugares más extraordinarios del continente africano. Changkong Cliff Road, China. Suspendido sobre una pared vertical de roca, aparece uno de los senderos más sorprendentes construidos por el ser humano. El Changkong Cliff Road se encuentra en la provincia china de Shanxi y forma parte del complejo montañoso donde se ubica el famoso monasterio colgante de Hengshan. Hace siglos, monjes taoístas decidieron construir este camino estrecho para poder acceder a zonas aisladas de la montaña donde practicaban la meditación y el estudio espiritual. El sendero está formado por tablones de madera fijados directamente en la pared del acantilado mediante soportes de hierro. Caminar por esta ruta permite observar el paisaje desde una perspectiva completamente distinta. A lo largo del camino, el valle aparece cientos de metros más abajo mientras las montañas se elevan alrededor creando un escenario impresionante. En este documental en 4K, el contraste entre la roca vertical, el sendero estrecho y el paisaje inmenso crea una escena que parece suspendida entre la naturaleza y la historia humana. Changkong Cliff Road demuestra cómo la búsqueda espiritual llevó a las personas a adaptarse a algunos de los paisajes más extremos del planeta. Lago Poyang, China. Rodeado por extensas llanuras y humedales aparece uno de los lagos más importantes de Asia Oriental, el lago Poyang. Situado en la provincia china de Jiangxi, este enorme sistema de agua dulce está conectado directamente con el río Yangtze y forma el lago natural más grande de China. Sin embargo, lo que hace especial a este paisaje no es solo su tamaño, sino la manera en que cambia constantemente a lo largo del año. Durante la temporada de lluvias, el lago se expande hasta cubrir vastas áreas de terreno, creando una inmensa superficie de agua que parece fundirse con el horizonte. Meses después, cuando el nivel desciende, grandes extensiones de tierra vuelven a aparecer transformando completamente el paisaje. Este cambio estacional convierte al lago Poyang en uno de los humedales más dinámicos del planeta.
Grandes bandadas de aves migratorias llegan aquí cada año después de recorrer miles de kilómetros desde Siberia y otras regiones del norte de Asia. Los humedales ofrecen alimento, refugio y espacio para descansar antes de continuar su viaje. En este documental en 4K, el lago se muestra como un paisaje abierto donde el agua refleja el cielo mientras las nubes se desplazan lentamente sobre el horizonte. Las barcas de pescadores se mueven con calma entre las aguas poco profundas, recordando que este lago también ha sido parte esencial de la vida de las comunidades locales durante generaciones. Bosque Aokigahara, Japón. A los pies del monte Fuji se extiende un bosque que posee una atmósfera muy particular. Aokigahara creció sobre antiguas capas de lava que se enfriaron tras una erupción volcánica ocurrida hace siglos. Con el paso del tiempo, árboles y plantas comenzaron a cubrir lentamente la superficie de roca volcánica, creando un bosque denso donde las raíces se extienden sobre el terreno irregular. Caminar por este bosque produce una sensación distinta a la de otros paisajes naturales. La vegetación forma un techo espeso que filtra la luz del sol, creando sombras suaves que se mueven lentamente con el viento. El suelo cubierto de musgo absorbe gran parte del sonido, generando un ambiente de silencio profundo. En este documental en 4K, los senderos serpentean entre troncos altos mientras la luz del bosque crea una atmósfera tranquila y contemplativa. Desde algunos claros es posible observar la silueta del monte Fuji elevándose sobre el horizonte. Aokigahara muestra cómo la naturaleza puede transformar un terreno volcánico en un ecosistema lleno de vida y misterio. Lago Mono, Tufa Towers, Estados Unidos. Cerca de la vertiente oriental de la Sierra Nevada en California, aparece un lago que parece pertenecer a otro mundo, el Lago Mono. Este antiguo lago salino existe desde hace miles de años y se caracteriza por una formación geológica muy particular. A lo largo de sus orillas se elevan columnas de piedra caliza, conocidas como torres de tufa. Estas estructuras se formaron cuando el agua rica en minerales reaccionó con manantiales subterráneos cargados de calcio. Las torres de tufa parecen esculturas naturales que emergen del agua formando siluetas extrañas y fascinantes. Algunas alcanzan varios metros de altura y crean un paisaje que cambia completamente con la luz del día. En este documental en 4K, el amanecer tiñe el lago de colores suaves, mientras las torres proyectan sombras largas sobre la superficie del agua. Al atardecer, el cielo se refleja en el lago, creando una escena casi surrealista. Mono Lake es un recordatorio de cómo procesos geológicos muy lentos pueden producir paisajes que parecen sacados de otro planeta. Paso de Gotthard, Suiza. Entre las montañas de los Alpes suizos aparece una de las rutas más históricas de Europa, el Paso de Gotthard. Durante siglos, este paso alpino ha conectado las regiones del norte y el sur del continente, facilitando el comercio, los viajes y el intercambio cultural entre diferentes pueblos.
Mucho antes de la construcción de túneles modernos, los viajeros debían cruzar estas montañas siguiendo senderos que serpenteaban entre valles profundos y cumbres cubiertas de nieve. La carretera actual sigue en parte el trazado histórico y ofrece una de las rutas panorámicas más impresionantes de Suiza. A medida que el camino asciende, el paisaje cambia lentamente. Bosques alpinos dan paso a praderas abiertas y finalmente a un entorno rocoso donde el aire se vuelve más fresco y claro. En este documental en 4K, las curvas del camino se dibujan sobre el paisaje, mientras los lagos alpinos reflejan el cielo entre las montañas. El paso de Gotthard no solo representa una vía de transporte, sino también un símbolo de conexión entre distintas regiones y culturas del continente europeo. Sedlec Košuary, República Checa. Bajo una pequeña iglesia gótica en la ciudad de Kutná Hora, se encuentra uno de los espacios más inusuales de Europa, el Sedlec Košuary. A primera vista, la capilla parece similar a muchas otras construcciones históricas del continente. Sin embargo, al descender hacia su interior, el visitante descubre un lugar completamente distinto. Miles de restos óseos humanos han sido organizados cuidadosamente para formar estructuras decorativas que cubren paredes, columnas y techos. El origen de esta capilla se remonta a la Edad Media, cuando el cementerio cercano se convirtió en un lugar muy solicitado para enterramientos. Con el paso de los siglos, el espacio comenzó a llenarse y muchos de los restos fueron trasladados al interior del osario. A finales del siglo XIX, un artesano fue encargado de organizar los huesos y creó complejas composiciones que aún pueden observarse hoy. En este documental en 4K, la iluminación suave revela patrones geométricos que contrastan con las paredes de piedra antigua. Lámparas, escudos heráldicos y arcos decorativos muestran una curiosa mezcla entre arte y memoria histórica. Sedlec Košuary se ha convertido en un lugar donde historia, arquitectura y tradición se encuentran en un espacio subterráneo que despierta curiosidad en visitantes de todo el mundo. Karakoram Highway, Pakistán, China. Atravesando algunas de las montañas más altas del planeta, aparece una carretera que durante décadas ha sido considerada una de las rutas más impresionantes jamás construidas, la Karakoram Highway. Esta carretera conecta Pakistán con China a través de la cordillera del Karakoram, una región dominada por picos gigantescos. Glaciares milenarios y valles profundos que parecen tallados por fuerzas geológicas inmensas. A lo largo de más de 300 kilómetros, la ruta asciende lentamente desde las tierras bajas del norte de Pakistán hasta alcanzar el paso Khunjerab, situado a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar. El viaje por esta carretera no solo revela paisajes espectaculares, sino también una historia profunda de intercambio cultural. Durante siglos, estas montañas formaron parte de las antiguas rutas comerciales que conectaban Asia Central con el subcontinente indio.
Comerciantes, exploradores y viajeros cruzaban estos pasos llevando seda, especias y otros productos entre civilizaciones distantes. En este documental en 4K, cada curva de la carretera parece abrir una nueva ventana hacia el paisaje alpino que se extiende hasta el horizonte. Ataúdes colgantes de Sagada, Filipinas. En las montañas de la isla filipina de Luzón existe una tradición funeraria que ha despertado la curiosidad de viajeros y antropólogos durante generaciones. Los ataúdes colgantes de Sagada se encuentran fijados a paredes de roca verticales en lo alto de acantilados de piedra caliza. A primera vista, los pequeños ataúdes parecen suspendidos en el aire, alineados en la pared del acantilado como si desafiaran la gravedad. Esta práctica forma parte de una tradición ancestral del pueblo Igorot, que durante siglos ha colocado los ataúdes de sus antepasados en lugares elevados dentro del paisaje montañoso. Según la tradición local, situar los ataúdes en lo alto de los acantilados acerca simbólicamente a los difuntos al mundo espiritual y protege los restos de la humedad del suelo. El paisaje que rodea Sagada está formado por montañas cubiertas de bosques, cuevas de piedra caliza y profundos valles donde la niebla aparece con frecuencia durante la mañana. En este documental en 4K, las paredes rocosas revelan filas de ataúdes que parecen formar parte natural del acantilado. La escena transmite una sensación de respeto por las tradiciones culturales que han sido transmitidas durante generaciones en esta región montañosa de Filipinas. Shennongjia, China. Cubierto por densos bosques y montañas que se elevan entre la niebla, aparece uno de los paisajes naturales más fascinantes de China, la región de Shennongjia. Situada en la provincia de Hubei, esta vasta área montañosa está formada por bosques antiguos, profundos valles y cumbres que superan los 3.000 metros de altitud. El lugar ha sido protegido como reserva natural y forma parte del patrimonio mundial debido a su extraordinaria biodiversidad. Muchas especies de plantas y animales encuentran refugio en este ecosistema donde el clima y el relieve han creado un entorno único. La región también está rodeada de leyendas que forman parte del imaginario cultural chino. Durante generaciones, historias locales han hablado de criaturas misteriosas que habitarían en las profundidades de estos bosques. Más allá de las leyendas, el paisaje de Shennongjia destaca por su extraordinaria riqueza natural.
En este documental en 4K, las montañas cubiertas de niebla crean una escena casi onírica mientras los bosques se extienden hasta el horizonte. El cambio de estaciones transforma completamente el paisaje, desde verdes intensos en verano hasta tonos dorados durante el otoño. Cascada Hukou, China. Sobre el curso medio del río Amarillo aparece uno de los fenómenos naturales más espectaculares de China, la cascada Hukou. Este punto del río marca el lugar donde el enorme caudal del Huanghe se estrecha repentinamente al atravesar un paso rocoso, provocando una poderosa caída de agua que resuena a lo largo del valle. El nombre Hukou significa, literalmente, boca de jarra, una metáfora que describe la forma en que el río parece ser vertido dentro de un estrecho canal antes de caer con fuerza hacia abajo. La fuerza del agua crea una escena impresionante que cambia según la estación del año. Durante el verano, el caudal del río aumenta considerablemente y el rugido de la cascada puede escucharse a gran distancia. En invierno, el frío puede transformar parte del paisaje en esculturas de hielo que rodean la caída de agua. En este documental en 4K, el río Amarillo aparece como una corriente poderosa que atraviesa uno de los paisajes más históricos de China. La cascada Hukou representa uno de los puntos donde la energía del río se vuelve más visible. Zona de exclusión de Chernóbil, Ucrania. Al norte de Ucrania existe una región que se ha convertido en un símbolo de cómo la naturaleza puede transformar paisajes abandonados por el ser humano. La zona de exclusión de Chernóbil rodea el área donde se encuentra la antigua central nuclear construida durante la época soviética. Tras el accidente ocurrido en 1986, el territorio fue evacuado y durante décadas permaneció prácticamente sin presencia humana permanente. Con el paso del tiempo, la naturaleza comenzó a recuperar lentamente el espacio. Bosques, ríos y campos han vuelto a ocupar áreas que antes formaban parte de ciudades y pueblos. Edificios abandonados, carreteras cubiertas de vegetación y parques silenciosos forman hoy un paisaje que parece detenido en el tiempo.
En este documental en 4K, la región muestra una escena sorprendente donde la vegetación crece entre estructuras urbanas vacías. Chernóbil recuerda cómo el paso del tiempo y la fuerza de la naturaleza pueden transformar incluso los lugares marcados por la historia humana. Road to Hana, Estados Unidos. A lo largo de la costa oriental de la isla de Maui aparece una de las rutas escénicas más famosas del archipiélago de Hawái, la Road to Hana. Este camino serpentea durante más de 100 kilómetros a través de selvas tropicales, acantilados costeros y pequeños pueblos que conservan el ritmo tranquilo de la vida en las islas. Con más de 600 curvas y numerosos puentes estrechos, la carretera se abre paso lentamente entre montañas cubiertas de vegetación densa, mientras el Océano Pacífico aparece y desaparece a lo largo del recorrido. Cada tramo revela una escena distinta, cascadas ocultas entre la selva, playas de arena oscura formadas por lava volcánica y miradores naturales desde donde el horizonte marino se extiende sin límites. El viaje por esta ruta no consiste únicamente en llegar a Hana, sino en disfrutar cada momento del camino. A lo largo del trayecto, senderos cortos permiten descubrir jardines naturales, ríos tranquilos y pequeñas piscinas formadas por la erosión de la roca volcánica. La humedad del clima tropical hace que el paisaje permanezca verde durante todo el año. En este documental en 4K, la luz atraviesa la vegetación creando reflejos sobre las hojas, mientras el sonido del océano acompaña el viaje. Road to Hana se ha convertido en una de las rutas más emblemáticas de Hawái porque combina naturaleza, historia local y paisajes que parecen cambiar con cada curva del camino. Carretera 915, Turquía. Atravesando las montañas del noreste de Turquía, aparece una de las carreteras más singulares construidas en un paisaje montañoso. La carretera de 915. Esta ruta conecta el Mar Negro con el interior del país y serpentea entre montañas escarpadas que forman parte del sistema montañoso del Cáucaso.
El tramo mais famoso de la carretera se encontra cerca del Paso de Soanle, donde el camino asciende mediante una serie de curvas extremadamente pronunciadas que parecem dibujadas directamente sobre la ladera de la montaña. A medida que la carretera asciende, el paisaje cambia gradualmente. Bosques densos cubren las laderas más bajas mientras las zonas más altas revelan praderas abiertas y vistas panorámicas del valle. Desde algunos puntos del recorrido, las curvas de la carretera pueden observarse una tras otra formando una escena impresionante. En este documental en 4K, la ruta aparece como una línea estrecha que serpentea entre montañas gigantescas. La de 915 muestra cómo las carreteras de montaña pueden convertirse no solo en rutas de transporte, sino también en escenarios donde la ingeniería y la geografía se encuentran en un equilibrio sorprendente. Dalton Highway, Estados Unidos. Atravesando la inmensidad de Alaska, aparece una carretera que se ha convertido en símbolo de los paisajes más remotos de Norteamérica. La Dalton Highway. Este camino se extiende por más de 660 kilómetros desde el interior del estado hasta las costas del Océano Ártico. A lo largo del recorrido, la carretera atraviesa tundras abiertas, ríos glaciales y montañas cubiertas de nieve que forman uno de los paisajes más vastos del continente. El viaje por la Dalton Highway revela un territorio donde la naturaleza domina completamente el horizonte. Durante el verano, el sol permanece visible durante largas horas mientras el paisaje muestra tonos verdes y dorados. En invierno, el mismo territorio se transforma en una extensión cubierta de nieve, donde el cielo parece fundirse con la tierra. En este documental en 4K, la carretera aparece como una línea solitaria que cruza un paisaje inmenso donde la escala de la naturaleza resulta difícil de imaginar. Dalton Highway representa uno de los viajes más extremos y fascinantes que pueden realizarse a través del norte de América. Leh-Manali Highway, India. Entre las montañas del Himalaya aparece una de las rutas de alta montaña más espectaculares del planeta, la Leh-Manali Highway.
Esta carretera conecta el estado indio de Himachal Pradesh con la región de Ladakh, atravesando algunos de los pasos montañosos más elevados del mundo. A lo largo de más de 470 kilómetros, el camino asciende lentamente entre picos nevados, ríos glaciales y valles que parecen extenderse hasta el horizonte. A medida que el viaje avanza, el paisaje revela una geografía extraordinaria. Las montañas cambian de color según la luz del día, mostrando tonos ocres, rojizos y grises que contrastan con el azul intenso del cielo. Pequeños monasterios budistas aparecen ocasionalmente sobre las laderas rocosas mientras los ríos descienden desde los glaciares. En este documental en 4K, la carretera serpentea entre montañas gigantescas, creando una escena que transmite la magnitud del Himalaya. La Leh Manali Highway no es solo una ruta de transporte, sino también un viaje a través de algunos de los paisajes más impresionantes del continente asiático. Taroko Gorge Road, Taiwán. Atravesando el corazón montañoso del este de Taiwán, aparece una de las carreteras más espectaculares de Asia, la Taroko Gorge Road. Este camino serpentea a través del Parque Nacional Taroko siguiendo el curso del río Liwu, que durante millones de años ha esculpido un profundo cañón de mármol entre las montañas. A lo largo del recorrido, las paredes rocosas se elevan abruptamente a ambos lados de la carretera, formando un paisaje imponente donde la naturaleza domina completamente el horizonte. La carretera se abre paso entre túneles excavados en la roca, puentes que cruzan el río y miradores naturales, desde donde se pueden observar cascadas que descienden desde lo alto del cañón. La experiencia de recorrer esta ruta es casi cinematográfica. Cada curva revela una escena distinta, paredes de mármol blanco pulido por el agua, vegetación que crece en pequeñas grietas de la roca y ríos de color turquesa que serpentean en el fondo del valle. A medida que la carretera avanza, el sonido del agua se mezcla con el viento que atraviesa el cañón, creando una atmósfera única. En este documental en 4K, la luz del sol atraviesa las nubes y se refleja sobre las paredes de mármol, creando destellos brillantes que transforman el paisaje a lo largo del día. Taroko Gorge Road demuestra cómo la geología, el agua y el tiempo pueden dar forma a uno de los paisajes más impresionantes del este de Asia.
Sassi di Matera, Italia. Sobre las colinas de la región de Basilicata aparece una de las ciudades más antiguas habitadas de Europa. Matera. El paisaje urbano conocido como Sassi di Matera está formado por viviendas excavadas directamente en la roca caliza que domina el valle. Desde la distancia, la ciudad parece una escultura tallada en piedra donde casas, escaleras y callejones se superponen formando un laberinto arquitectónico único. Durante miles de años, generaciones de habitantes han utilizado estas cuevas naturales como refugio y hogar, adaptando el paisaje rocoso a sus necesidades cotidianas. Caminar por los Sassi produce la sensación de recorrer una historia que se extiende a lo largo de siglos. Las fachadas de piedra se iluminan con tonos dorados al atardecer, mientras pequeñas plazas y miradores revelan vistas del valle circundante. En este documental en 4K, la ciudad parece surgir directamente de la roca, creando un escenario que combina historia, arquitectura y paisaje natural. Matera ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad, y hoy continúa fascinando a visitantes que buscan comprender cómo las comunidades humanas han convivido durante siglos con el entorno geológico que las rodea. Catacumbas de París, Francia. Bajo las calles de una de las ciudades más visitadas del mundo se extiende un laberinto subterráneo que guarda siglos de historia, las Catacumbas de París. Este sistema de túneles se formó originalmente como canteras de piedra caliza que abastecieron la construcción de muchos edificios históricos de la ciudad. Con el paso del tiempo, parte de estos túneles comenzó a utilizarse para trasladar restos humanos procedentes de antiguos cementerios urbanos que ya no podían albergar más enterramientos. A lo largo de kilómetros de galerías subterráneas, los restos fueron organizados cuidadosamente formando muros y estructuras que hoy forman parte del recorrido histórico. La iluminación tenue revela pasillos silenciosos donde la piedra y la arquitectura crean una atmósfera muy particular. En este documental en 4K, las paredes de roca muestran la textura de las antiguas canteras mientras las galerías se extienden hacia la oscuridad.
Las catacumbas representan una parte poco visible de la historia de París, un espacio donde la memoria y la arquitectura subterránea se encuentran bajo la superficie de la ciudad. Cuevas de Maihishán, China. Elevándose sobre una montaña cubierta de vegetación, aparece uno de los complejos budistas más impresionantes de China, las Cuevas de Maihishán. Talladas directamente en la roca de una colina que se eleva más de 140 metros, estas cuevas albergan cientos de esculturas y templos que fueron creados hace más de 1000 años. Desde la distancia, la montaña parece cubierta por pequeñas aberturas conectadas por pasarelas de madera que serpentean a lo largo de la pared de roca. A medida que se asciende por estas pasarelas, el paisaje revela amplias vistas de los valles y montañas que rodean la región. Las cuevas contienen estatuas budistas, murales antiguos y espacios de meditación que reflejan siglos de tradición espiritual. En este documentado en 4K, las esculturas emergen de la roca iluminadas por la luz natural que entra por las aberturas. Maihishán muestra cómo la fe, el arte y el paisaje pueden integrarse en una obra monumental creada directamente en la montaña. Huangxian Valley, China. Entre montañas cubiertas de vegetación aparece un paisaje que parece sacado de una pintura tradicional china, el Valle de Huangxian. Situado en la provincia de Jiangxi, este valle se ha hecho conocido por sus aldeas construidas sobre acantilados y sus estructuras que parecen suspendidas sobre el paisaje montañoso. Las casas tradicionales se elevan sobre pilares de madera, mientras pequeños puentes conectan distintas partes del valle. Cuando cae la noche, el lugar adquiere una apariencia aún más sorprendente. Miles de luces iluminan las construcciones creando la sensación de que las aldeas flotan sobre las montañas. En este documental en 4K, el valle aparece envuelto por niebla ligera, mientras las montañas se elevan alrededor formando un paisaje casi fantástico. Huangxian Valley combina naturaleza, arquitectura tradicional y paisaje cultural en un escenario que parece salido directamente de una leyenda oriental. Cementerio de Chauchilla, Perú. En medio del árido paisaje del desierto de Nazca, aparece uno de los sitios arqueológicos más singulares de Perú, el cementerio de Chauchilla. Este antiguo lugar funerario pertenece a la cultura Nazca y tiene una antigüedad que supera el milenio.
A diferencia de muchos otros cementerios antiguos, el clima extremadamente seco del desierto ha permitido que las tumbas y los restos funerarios se conserven de manera notable. Las estructuras funerarias están construidas con adobe y forman pequeños recintos donde se encuentran los entierros. El paisaje que rodea Chauchilla transmite una sensación de silencio absoluto. Las colinas desérticas se extienden en todas direcciones, mientras el cielo claro del sur de Perú domina el horizonte. A lo largo del sitio arqueológico es posible observar cómo las antiguas comunidades organizaban sus rituales funerarios y sus espacios de enterramiento. En este documental en 4K, las estructuras de adobe y los restos arqueológicos revelan una parte importante de la historia cultural de la región de Nazca. Chauchilla permite comprender cómo las sociedades antiguas desarrollaban complejas tradiciones relacionadas con la memoria y el respeto hacia sus antepasados. Monte Sinaí, Egipto. Entre las montañas áridas de la península del Sinaí se eleva una cumbre que ha ocupado un lugar especial en la historia religiosa y cultural del mundo, el Monte Sinaí. Este pico rocoso se encuentra rodeado por un paisaje desértico de montañas escarpadas que cambian de color con la luz del sol. Durante siglos, viajeros, peregrinos y exploradores han ascendido hasta su cima atraídos por la importancia histórica y espiritual del lugar. El ascenso suele comenzar antes del amanecer, cuando el aire del desierto aún es fresco y el cielo se llena de estrellas. A medida que el camino asciende, el paisaje se vuelve más amplio y el horizonte revela cadenas montañosas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Cuando el sol comienza a salir, la luz ilumina lentamente las rocas del desierto creando tonos dorados y rojizos. En este documental en 4K, el amanecer visto desde la cima ofrece una de las escenas más memorables del paisaje del Sinaí. Monte Sinaí representa un punto donde historia, tradición espiritual y geografía se encuentran en uno de los entornos más antiguos del mundo. Yakushima, Japón. Frente a la costa sur de Japón se encuentra una isla cubierta por uno de los bosques más antiguos del país. Yakushima. Este territorio montañoso ha sido protegido como parque natural debido a la extraordinaria antigüedad de algunos de sus árboles.
En ciertas zonas del bosque crecen cedros japoneses que han vivido durante más de 1000 años. El clima húmedo de la isla, combinado con frecuentes lluvias, ha permitido que la vegetación crezca con una densidad impresionante. Caminar por los senderos de Yakushima produce la sensación de adentrarse en un bosque que parece fuera del tiempo. Las raíces de los árboles se entrelazan sobre el suelo cubierto de musgo, mientras pequeñas corrientes de agua atraviesan el paisaje. La niebla aparece con frecuencia entre los troncos, creando una atmósfera tranquila y contemplativa. En este documental en 4K, los rayos de luz atraviesan el follaje iluminando el bosque con tonos verdes intensos. Yakushima es un recordatorio de la extraordinaria diversidad natural de Japón y de la importancia de proteger ecosistemas antiguos que han evolucionado durante siglos.